Creo que estamos rebasando todos los límites. Tus límites, la vida no los tiene. Durante décadas, Hugo Stiglitz fue el rostro del hombre que no temía a nada. Su mirada seria, su voz firme y su presencia imponente definieron una era en la que los héroes no necesitaban efectos especiales para imponerse en pantalla. Pero detrás de esa imagen de acero, existía un hombre que vivió demasiado, que cargó con más historias de las que jamás quiso contar. Hasta ahora, su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza y misterio. Filmó más de 100 películas, compartió escena con figuras legendarias y sobrevivió a los excesos de una industria que lo consumía todo, incluso a sus propios ídolos. Fue el último representante de una generación que creía en el honor, la palabra y el respeto como pilares del verdadero hombre. Y sin embargo, bajo ese carácter inquebrantable, se escondía un pasado lleno de decisiones difíciles, amistades perdidas y silencios que pesaron más que cualquier guión. Hoy, a sus 85 años, Hugo Stiglitz rompe ese silencio. Por primera vez, habla no como el actor, sino como el hombre detrás del mito. Habla del precio del éxito, de los errores que se pagan en soledad, y de la búsqueda de algo que pocos comprenden, la redención. El tiempo, que a tantos devora, parece haberse detenido frente a él. Pero las verdades que guarda son más profundas que cualquier papel que interpretó. Verdades sobre una industria que cambia de rostro, sobre la justicia que nunca llegó, y sobre la promesa que, dicen, aún lo mantiene en pie. Porque cuando un hombre ha visto todo, solo le queda enfrentarse a sí mismo. Y eso es exactamente lo que está a punto de hacer. Pero lo que el público veía en pantalla era solo una parte del hombre real, y lo que descubrirás a continuación cambiará para siempre la forma en que recordamos su nombre. Antes de ser un rostro conocido, Hugo Stiglitz fue un joven callado que soñaba con una vida sencilla, marcada por el esfuerzo y la palabra. Nació en la Ciudad de México, en una época en la que el país aún respiraba esperanza y valores firmes. Sus padres, de clase media, le inculcaron una educación basada en el trabajo y el respeto, sin imaginar que aquel niño curioso terminaría convertido en uno de los actores más icónicos del cine mexicano. De hecho, Hugo nunca planeó ser actor. Estudió ingeniería, convencido de que su destino estaba entre planos, cálculos y estructuras. Pero el destino, esa fuerza que tantas veces desafió en pantalla, tenía otros planes para él. Un encuentro casual con un grupo de productores en la década de los 60 lo llevó a probar suerte en la televisión, y su presencia, seria pero magnética, capturó la atención de todos. Sin experiencia previa, su manera natural de mirar a cámara, sin miedo ni artificio, lo volvió diferente. En aquellos años, México vivía una transición en su cine. Las grandes figuras del cine de oro se apagaban lentamente, y una nueva generación se abría paso con historias más crudas, más reales. Stiglitz no era un galán convencional. Tenía el porte de un hombre común, pero la mirada de alguien que había visto más de lo que decía. Esa dualidad, entre el silencio y la intensidad, lo convertiría en el arquetipo del hombre fuerte pero herido, una figura que marcaría la pantalla durante más de 4 décadas. A medida que su carrera avanzaba, Hugo comenzó a comprender que la actuación no era solo un oficio, sino una forma de vida. Se enfrentó a un medio competitivo, dominado por egos y apariencias, donde pocos mantenían su palabra. Él, en cambio, se aferró a sus principios. Prefería perder un papel antes que traicionar su forma de ser. Y eso, aunque le ganó respeto, también le cerró muchas puertas. Pese a todo, Stiglitz siguió adelante, movido por una convicción inquebrantable: el hombre vale por su honor, no por su fama. Una frase que repetiría muchas veces y que, con el paso de los años, se transformaría en su sello personal. Sus primeros éxitos llegaron pronto, y con ellos, la admiración del público. Pero mientras su nombre empezaba a brillar en carteles y marquesinas, Hugo descubría que la fama no siempre trae felicidad. Detrás de los aplausos, comenzaba a gestarse una historia mucho más compleja, llena de tensiones, amores, traiciones y silencios. Y aunque parecía tener el mundo a sus pies, pronto descubriría que la fama cobra un precio que pocos están dispuestos a pagar. El público lo conoció como el hombre de la mirada de acero. Su nombre se volvió sinónimo de fuerza,
coraje y justicia en una época en la que los héroes de México ya no llevaban sombrero ni montaban a caballo. Hugo Stiglitz representó al nuevo tipo de protagonista. El urbano, el que no se rendía, el que usaba el silencio como arma y la palabra como sentencia. Su carrera despegó en los años 70, una década en la que el cine mexicano se reinventaba. Los productores buscaban rostros frescos que pudieran conectar con un público cansado de los melodramas y deseoso de historias más duras. Stiglitz no necesitó mucho para destacar. Su presencia bastaba. Tenía algo que no se podía fingir: autenticidad. Era el tipo de hombre que no actuaba, simplemente era. Con películas de acción, suspenso y terror, su rostro comenzó a aparecer en carteles junto a estrellas internacionales. Pronto, su talento cruzó fronteras. Filmó en Italia, Estados Unidos y España, colaborando con directores que lo veían como un actor de culto. Su interpretación intensa y contenida fascinaba a los cineastas europeos, que lo comparaban con los grandes actores del cine noir. Fue en esa época cuando su figura adquirió una dimensión casi mítica. El actor mexicano que triunfaba sin someterse a nadie. Pero junto con la fama llegaron los rumores. Decían que era un hombre difícil, que en los rodajes imponía su voluntad, que no toleraba la hipocresía ni los halagos vacíos. Algunos lo veían como un rebelde, otros como un profesional que no se doblegaba ante el sistema. Y aunque muchos intentaron desacreditarlo, su público lo admiraba precisamente por eso, porque nunca fingió ser lo que no era. Durante el auge de su carrera, Stiglitz interpretó a soldados, detectives, fugitivos y hasta héroes atormentados. Cada papel parecía reflejar una parte de sí mismo: la lucha entre el deber y la conciencia, entre el honor y la tentación. Era, sin saberlo, el espejo de su propia vida. Los años 70 y 80 lo convirtieron en una leyenda viviente. El hombre que siempre salía victorioso, incluso cuando todo se derrumbaba a su alrededor. Su estilo seco, su voz grave y su mirada firme lo convirtieron en el símbolo del galán de hierro, ese tipo de hombre que podía enfrentar al mundo sin levantar la voz. Pero detrás de esa imagen perfecta se escondía un alma cansada. Stiglitz empezaba a darse cuenta de que los papeles de héroe no siempre salvaban al hombre que los interpretaba. Había algo en su interior que empezaba a pesarle, un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Y ese cansancio pronto lo empujaría a tomar decisiones que cambiarían su destino. Pero lo que parecía una carrera indestructible, comenzó a resquebrajarse desde adentro. A mediados de los 80, Hugo Stiglitz ya no era solo un actor, era un símbolo. Su nombre llenaba salas, su presencia imponía respeto, y su rostro, curtido por el tiempo y los papeles intensos, se había convertido en parte de la memoria colectiva del cine mexicano. Pero con el éxito vinieron las sombras, y con la admiración, las críticas. Porque en el mundo del espectáculo, ser auténtico tiene un precio, y él estaba a punto de pagarlo. En los rodajes, Hugo era conocido por su perfeccionismo. No toleraba los errores ni las medias tintas. Si un diálogo no tenía fuerza, lo cambiaba. Si una escena no tenía verdad, la repetía hasta lograrla. Esa entrega le valió el respeto de directores serios, pero también la enemistad de muchos que lo consideraban intransigente. Decían que no aceptaba órdenes, que discutía con productores, que exigía un nivel de compromiso que pocos estaban dispuestos a dar. Su carácter fuerte, sin filtros ni diplomacia, lo convirtió en una figura polémica. Algunos periodistas lo retrataron como un hombre arrogante, otros, como un profesional que defendía su arte por encima de todo. Y en esa delgada línea entre el respeto y el escándalo, Stiglitz se mantuvo fiel a su código personal: decir la verdad, aunque doliera. Mientras tanto, su vida privada comenzaba a despertar más interés que su carrera. Los rumores sobre romances fugaces y rupturas discretas circulaban en las revistas de espectáculos. A Hugo le incomodaba esa exposición. Nunca buscó ser una celebridad. Él quería ser recordado como un hombre de palabra, no como un personaje de revista. Pero el público, curioso y voraz, no perdonaba el silencio. Y cuando no hay respuestas, las historias comienzan a inventarse solas. A pesar de las controversias, siguió trabajando. Filmaba sin descanso, saltando de un género a otro.
del western a la acción, del terror psicológico al drama social. Su filmografía crecía a un ritmo vertiginoso, y aunque muchos lo criticaban por aceptar tantos proyectos, él lo justificaba con una frase que decía mucho de su filosofía. El trabajo es mi refugio, el silencio, mi descanso. Pero ese silencio también empezó a aislarlo. Con el paso de los años, las invitaciones a los grandes estrenos se hicieron menos frecuentes. Algunos colegas, en entrevistas, lo mencionaban con distancia, otros lo defendían con admiración, recordando su generosidad y disciplina. Porque detrás del rostro duro y la voz firme, había un hombre que había sufrido más de lo que dejaba ver. El respeto seguía allí, pero el brillo comenzaba a apagarse. Y en una industria que cambia de rostro cada década, Stiglitz empezaba a quedar fuera del cuadro. Los nuevos tiempos no entendían de silencios ni de códigos de honor. Él seguía siendo el mismo, pero el mundo alrededor había cambiado. Esa palabra, que siempre consideró sagrada, terminaría aislándolo del mismo mundo que ayudó a construir. Con el paso de los años, la figura imponente de Hugo Stiglitz comenzó a desvanecerse de los titulares. No porque su talento se hubiera agotado, sino porque el público, siempre hambriento de lo nuevo, empezó a mirar hacia otros rostros. El cine mexicano cambiaba, la televisión dominaba las pantallas, y los héroes de antes quedaban relegados a la nostalgia. Hugo lo sabía, y eligió el silencio antes que la resignación. Sus apariciones se hicieron cada vez más escasas. Algunos lo creían retirado, otros aseguraban que vivía recluido, lejos de los reflectores que alguna vez iluminaron su carrera. En realidad, Stiglitz no desapareció, simplemente decidió alejarse de un medio que ya no reconocía. Vivía con discreción, eligiendo sus papeles con cuidado, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada. Porque cuando un hombre ha enfrentado tanto, ya no necesita aplausos, solo paz. Durante esos años, fueron pocos los que pudieron acercarse a él. Algunos colegas que lo visitaron hablaban de un Hugo tranquilo, casi filosófico. De un hombre que había aprendido a ver el paso del tiempo con serenidad, aunque sus ojos aún conservaran aquella intensidad inquebrantable. Otros, en cambio, lo describían como un solitario voluntario, un actor que prefería el silencio al ruido de una industria que, según él, había perdido la esencia. En entrevistas esporádicas, evitaba hablar de su vida privada. No mencionaba conflictos, ni viejos amores, ni desencuentros con productores. Cuando le preguntaban por su retiro, respondía con una frase que lo definía por completo. No me fui del cine, el cine se fue de mí. Sus palabras no tenían resentimiento, sino lucidez. Entendía que el destino del artista es ser recordado por momentos, no por eternidades. Y aún así, su nombre seguía resonando entre los que crecieron viendo sus películas, entre quienes veían en él algo más que un actor. Un símbolo de una época donde el hombre se medía por su palabra, no por su fama. Pero incluso en esa aparente calma, había heridas que no cerraban. Pérdidas personales, traiciones silenciosas, y decisiones que lo habían marcado profundamente. El tiempo le había enseñado a callar, pero no a olvidar. Y aunque se mantenía en pie, cada recuerdo llevaba consigo el peso de lo no dicho. Lejos de los reflectores, encontró refugio en lo simple: los libros, la música, la naturaleza. Aprendió a disfrutar del silencio, ese mismo silencio que antes lo había perseguido. Y sin buscarlo, ese retiro voluntario comenzó a transformarse en una forma de redención personal. Porque a veces, alejarse no es rendirse, es sobrevivir con dignidad. Pero lejos de los reflectores, Stiglitz no se rindió, y comenzó una nueva batalla. Los hombres que han vivido bajo los reflectores suelen temerle a la oscuridad. Pero Hugo Stiglitz aprendió a hacer del silencio su refugio. A medida que pasaban los años, comprendió que no era necesario hablar para dejar huella. Porque el verdadero legado no se grita, se mantiene de pie, aun cuando nadie lo ve. Durante ese tiempo, su figura se convirtió en una especie de mito viviente. Los jóvenes cineastas lo mencionaban con respeto, algunos lo buscaban para entrevistarlo, otros solo querían escuchar su voz grave, esa voz que parecía cargada de historias y heridas. Y aunque pocas veces aceptaba invitaciones,
Cuando lo hacía, hablaba sin rencor, con una calma que solo da la experiencia. No negaba su pasado, pero tampoco lo glorificaba. Simplemente lo asumía como parte de un camino que había elegido recorrer con honor. Hubo momentos en los que la vida le puso pruebas duras, pérdidas, distancias, traiciones, pero nunca se permitió caer en la autocompasión. Decía que el sufrimiento, cuando se enfrenta con dignidad, se transforma en sabiduría. Y quizás por eso, cada palabra suya tenía el peso de quien ya lo entendió todo, pero elige callar. Sus apariciones públicas en los últimos años estuvieron marcadas por una serenidad que conmovía. En más de una ocasión, habló del valor del respeto y del silencio como virtudes olvidadas. Aseguraba que el cine le había dado mucho, pero también le había quitado cosas que no volverían jamás. Y sin embargo, no guardaba resentimiento. Solo gratitud, y cierta nostalgia por un tiempo donde la palabra todavía tenía peso. En entrevistas recientes, Hugo habló de la necesidad de honrar la propia historia, incluso cuando duela. De no renegar de los errores, porque ellos también forman parte de la verdad. Su tono no era de confesión, sino de reflexión. El de un hombre que ya no busca redención en el perdón de otros, sino en la paz consigo mismo. Muchos se sorprendieron al verlo reaparecer con una sonrisa leve, más humana que nunca. Ya no era el héroe de acción, ni el hombre imponente que imponía respeto con la mirada. Era un hombre mayor, sabio, consciente de su fragilidad, pero también de su fuerza. La fuerza de quien sobrevivió al olvido sin perder su esencia. Porque si algo caracterizó siempre a Hugo Stiglitz fue su lealtad a sí mismo. Nunca fingió, nunca traicionó sus principios, y aunque esa fidelidad le costó fama, también le otorgó algo que pocos logran: paz interior. A los 82 años, el actor que un día representó la dureza, se había reconciliado con la vida desde la suavidad. Sin gritos, sin discursos, solo con la mirada de alguien que sabe que cumplió su promesa. Vivir con honor y partir con dignidad. Y fue entonces, a sus 85 años, cuando decidió romper el silencio. Después de tantos años de silencio, Hugo Stiglitz decidió hablar. No para justificar su pasado, ni para limpiar su nombre, sino porque comprendió que callar también puede ser una forma de esconder verdades. Y él ya no tenía nada que esconder. A los 85 años, el hombre que interpretó a héroes, villanos y fugitivos decidió mostrar al público lo único que siempre había mantenido oculto: al ser humano detrás del personaje. Su confesión no fue un escándalo ni una revelación explosiva. Fue una reflexión, un testamento moral sobre el tiempo, la fama y la soledad. En una entrevista reciente, dijo con voz serena: «He cometido errores, pero nunca traicioné mi palabra. Y eso, para mí, vale más que cualquier aplauso». Palabras simples, pero con el peso de toda una vida. Stiglitz habló de los años en los que la industria cambió y él se negó a cambiar con ella. De las amistades que perdió por decir lo que pensaba. De los amores que no supo cuidar, y de las decisiones que tomó sin mirar atrás. Pero también habló del orgullo de haber hecho cine cuando el cine todavía tenía alma. De los compañeros que ya no están, y de los días en que el set era su segunda casa. Dijo que extraña esos tiempos, pero no los cambiaría por la paz que hoy siente al mirar hacia atrás. En sus palabras, no había amargura, sino redención. El reconocimiento de un hombre que entendió que el silencio no siempre es debilidad. A veces, es la forma más alta de sabiduría. Hugo confesó que durante muchos años vivió atrapado entre el deber y la soledad. Que el éxito lo hizo fuerte, pero también lo dejó vacío. Y que el verdadero triunfo no fue llenar salas, sino llegar a viejo con la conciencia limpia. Las redes y los medios retomaron sus declaraciones con asombro. Algunos lo llamaron el último caballero del cine mexicano, otros, el actor que se mantuvo fiel hasta el final. Y quizá ambas definiciones eran ciertas, porque en una época donde todo se olvida rápido, Stiglitz se mantuvo firme en lo único que no se compra ni se vende: la palabra. Hoy, a sus 85 años, vive lejos del ruido, rodeado de recuerdos, de fotografías en blanco y negro, de guiones amarillentos que guardan una historia que ya es parte de la cultura mexicana.
Cuando se le preguntó qué mensaje dejaría a las nuevas generaciones, sonrió y respondió con una frase que resume su vida entera. El honor no envejece, solo cambia de rostro. Y así, con la voz tranquila y la mirada limpia, el hombre que un día fue leyenda, se despide de su público sin lágrimas ni lamentos. Con la misma dignidad con la que enfrentó cada batalla, cada crítica, cada silencio. Porque incluso los hombres de hierro, al final, buscan paz. Y Hugo Stiglitz la encontró. Porque lo que finalmente admitió, no fue un secreto, fue una verdad que todos, en el fondo, siempre supimos.